quería preguntar, ya cambiando de tema un poco, creo que lo has comentado antes o en otra entrevista por lo menos también lo has dicho. ¿El actual régimen español ha tenido una ruptura con el antiguo régimen franquista o es todo o ha sido todo una farsa que nos la han colado A ver, a todos los españoles? ustedes, bueno, vosotros sois muy jovencitos, pero a la gente se la colaron. Yo venía a España de vez en cuando. Entonces es como cuando ves a un primo tuyo que le ves cada 2 veces al año, ¿no? Entonces le ves cómo pega el estirón y para el que le ve todos los días el cambio, pues no sé. Yo me fui a España creyendo de que esto de la transición era un cuento chino, porque nadie esperaba lo de un rey. Nadie. De hecho, en Latinoamérica, nada, incluso las conexiones que teníamos con Estados Unidos no sabía si iba a apoyar, sabía que iba a apoyar a alguien, pero no sabía que apoyar al rey o no. O si apoyar a la República, porque la mayoría de la gente quería República. Y eso lo sabía todo el mundo, porque habían hecho encuestas y de hecho han salido las imágenes de Suárez diciéndolo. Nadie esperaba un rey. Pero de pronto eligieron un rey que era pobre, no tenía dinero porque su padre siempre se llevó muy mal con Juan, desde que mató a su hermano, porque le mató con 18 años, tenía 18 años, cuando mató a su hermano y era cadete militar, es decir, sabía manejar todas las armas y con un 22 es muy difícil matar a alguien con un 22. Una pistola 22 tiene una balita muy pequeña que a 2 metros no entra en el cerebro, es decir, rebota. Es decir, pero se le disparó justo por la nariz. Y Juan, su padre, además se lo preguntó, y viene en sus memorias, ¿de verdad que ha sido un accidente? Y Juan Carlos dijo que sí, pero bueno. Sabíamos que no se llevaban bien, que no tenía dinero porque Juan no se lo daba. ¿Qué hizo Estados Unidos? Apoyar al rey y apoyarle con dinero a través de Arabia Saudí. Todo esto, a ver, los que vivíamos en Francia, estábamos en Francia, en Alemania, veíamos las entrevistas que le hacían al rey y diciendo que Franco era un estadista y era esas cosas que todavía en España tienes que buscarla mucho por internet para encontrarlas, ¿no? Hablando en francés, que hablaba casi mejor francés que español, Juan Carlos, y entonces sabíamos que era mentira. Yo cuando vuelvo a España y veo, y luego después veo que Billy el Niño no solamente no la han quitado de la policía, sino que encima la han condecorado y que sigue en activo, que le condecora además un gobierno de Felipe González, no solamente al pueblo saharaui, sino gracias al socialismo, que nos metió la OTAN, porque ya estaba negociado todo eso. No hubo, se inventaron la transición. Y es que no puede existir una transición. Es decir, hay una frase que se cuenta y, es decir, si hay en una mesa hay un fascista y con él 10 personas que le respetan, en esa mesa hay 11 fascistas. Pues eso es lo que pasó. Es decir, los generales siguieron siendo, quitaron 3 o 4 que se dieron de baja, los demás siguieron exactamente lo mismo. Las fuerzas judiciales son las mismas familias. Estos jueces son sus padres, sus abuelos eran los jueces del franquismo. Por eso digo lo de los apellidos, lo decía antes. Por eso se sabe empíricamente lo que hay aquí. Y nadie ha querido hacer una limpieza a fondo. De hecho, estamos todavía discutiendo si quitamos los nombres de las calles de los fascistas. Es decir, yo vivo en mi provincia, donde yo nací, en Toledo, todavía, donde las plazas del ayuntamiento se llaman Plaza del Caudillo. Es decir, eso ahora, es decir, estamos hablando no de un pueblo, sino de otro, de General Varela, Queipo de Llano, que todavía estamos hablando de que están las cruces de los caídos en las iglesias, con los yugos y las flechas. Entonces, a Europa siempre le interesó muy poco España, porque España, europeos, tenemos
poco. Es decir, no tenemos nunca llegaremos a nivel educativo, porque la educación se vendió también. En vez de hacer escuelas públicas, siguieron las privadas, que estaban en manos de los religiosos, y las llamaron concertadas. Es decir, tenemos algo muy extraño que no tienen en ningún sitio de Europa. Es decir, hay escuelas públicas o privadas, pero esto de concertar, es decir, pagar con el dinero público a colegios privados, eso no existe en ningún sitio, que yo sepa, ni del mundo, ¿no? Entonces, todo eso sirvió para perpetuar, es decir, a los que estaban en el poder, y en verdad son los mismos. Es decir, hay algunos nuevos, pero en verdad son exactamente lo mismo. A nivel educativo es penoso. Lo único que teníamos, una sanidad una sanidad bastante buena, que ya la privatizaron, y empezó el gobierno socialista a privatizarla. Lo bueno que teníamos en España, lo poco bueno que era la sanidad. Y vivimos Franco murió, pero el franquismo no. Y tenemos un franquismo sociológico que se da, que es mayoritario, pero muy mayoritario. Te quiero decir, cuando dicen que España no es de derecha, sí, España es de derecha. Es decir, España es de derechas, porque el PNV es de derechas, porque Junts es de derechas, porque que el PNV es de una derecha moderada europea, pues a lo mejor, pero son de derechas. Es decir, no. Que claro, aquí confundimos, es que ten en cuenta que aquí la derecha que hay en España es fascista. La derecha de Europa, la normal, es antifascista. Es decir, eso no lo entienden los de derechas de España. Es decir, yo recuerdo cuando yo estaba en Francia cuando Sarkozy llegó al poder. Un tipo de derechas, pero por supuesto antifascista. Tipo antifascista. De hecho, el primer acto que hizo, lo hizo en un pueblo del sur de Francia, donde fusilaron a 15 chavales de las juventudes comunistas que lucharon contra las tropas nazis. Y él fue allí a ponerles una corona, ¿no? Y dijo que esas eran las juventudes eran juventudes comunistas, de Francia. Pero eso es normal en Europa. Es decir, aquí no. Aquí somos más parecidos a los italianos, pero los italianos mataron y de hecho le colgaron a Mussolini, ¿no? Pero aquí no, aquí Franco murió en la cama y sus hijos seguían sin pagar impuestos, y de hecho jamás se ha devuelto, porque cuando hablamos de memoria histórica, solamente hablamos de memoria histórica para decir los miles de muertos que tenemos, que somos el país segundo del mundo con más desaparecidos. Es decir, segundo del mundo, ya, después de 40 años de supuesta democracia. Pero nunca hablamos de los bienes que se quedó a la derecha de los que se fueron al exilio. Los que se fueron al exilio, todos los bienes que tenían, casas, fincas y demás, se quedó la Iglesia con ellos, la Iglesia y los falangistas. De eso nunca se habla. Es decir, de lo económico jamás. Y es algo que algún día se tendrá que hablar, aunque ya es muy difícil. Yo cuando dicen que yo hice un estudio sobre la herencia, el concepto de herencia. Entonces cuando dicen, yo veo a algún conocido y he estado en alguna tertulia con algún falangista y con algún fascista, cuando dicen que ellos, bueno, yo, no, es que tu padre era, y cuando me dicen, no, es que yo no tengo la culpa de lo que hiciera tu padre. Yo digo que sí. Es decir, tu padre se hizo millonario fusilando gente. Y él los reconocía. Y digo, vale, pues entonces tú, como no te gustaba lo que hicieron tu padre, renegaste de su herencia, ¿no? De su dinero, porque era dinero manchado con sangre. Ah, no, pues, tío, tú cogiste el dinero manchado con sangre. Es decir, tú eres cómplice. Cuando dice, no, tú no tienes la culpa. Claro que tú no tienes la culpa, pero tú eres cómplice porque has cogido y sigues teniendo, has comprado 4 carreras con el dinero que robó tu padre, manchado de sangre. Por eso cuando digo que las herencias se siguen teniendo. Aparte del apellido, es dinero manchado con muerte, y
que casi todas las personas multimillonarias que hay en España vienen del régimen anterior, pero no solamente del régimen de Franco. Estamos hablando del siglo XIX, son las mismas familias, catalanas, vascas, castellanas, andaluzas y demás, ¿no? Entonces, no, esto es un cacho. Esto cuando me han preguntado más de una vez que si esto es democracia, yo he dicho que ni de coña. Ojalá fuera, aunque fuera una democracia burguesa, de lo más que para mí podía ser insoportable, pero por lo menos sería una democracia, y además una democracia partidista, que aquí se vota en segunda vuelta, no hay, bueno, no sé. Se hizo a medida para que todo el mundo, café para todos, se llamó en posición, que todo el mundo tuviera su libertad, su derecho a una pequeña independencia, sin ser federal, porque la federación no querían un rey como va a estar en un estado federal, con los Landen alemanes, como una cosa así. Entonces se inventaron otra cosa, que fueron las comunidades autónomas. Es decir, yo que nací en Talavera de la Reina, soy castellano manchego. A mí me pilla Castilla-La Mancha a 200 o 300 kilómetros, es decir, de La Mancha. Pero fueron con provincias que se fueron quedando. Madrid se quedaba, no se quería quedar en la antigua Castilla Nueva. Segovia iba a ser, bueno, fue un cachondeo. Y al final se quedó así el encaje. Entonces, la verdad es que, visto desde fuera, fue una chapuza terrible. Y que quisieron limpiarlo cuando empezó a haber una juventud que empezó a pensar y a decir qué coño está pasando aquí, pues lo controlaron muy bien con la droga. Es decir, metieron droga en las zonas donde había juventud revolucionaria, donde había juventud que quería cambios y que quería verdad, saber las verdades, pues se inventaron la movida madrileña, que era de 4 pijos que tocaban canciones de amor y cha-cha-cha. En eso yo, bueno, conozco a Rosendo y muchas veces para cabrear le digo, bueno, si tú eres de la movida madrileña. Y le decía, ¿qué coño? Yo soy de Carabanchel, no puedo ser de la movida. Y claro, que se inventaron eso para ser modernos y bailar cha-cha-cha y fumar porritos y meter droga dura para matar a la juventud más rebelde, como en el País Vasco, en Galicia, en muchas zonas en la zona donde había más industria, los hijos de las fábricas los machacaron mucho.